La manera en que se ha tratado a la población LGBT en estos últimos siglos es la manera más cruel y más violenta en la que se puede tratar a un ser humano, rebajándolo inclusive en su dignidad y en su propia esencia de ser humano. Esto con dos pretextos. Primero, el pretexto Dios, y cuando ya no se ha podido hablar del pretexto Dios, ahora se ha hablado del pretexto niños. Pero nos vamos a enfocar primero en el pretexto Dios. Evidentemente, en el contexto histórico, la Biblia señala que es una abominación el hombre que se acuesta con otro hombre. Pero, ¿de dónde nace este famoso pasaje tan conocido y tan utilizado por todos los religiosos? Evidentemente, en el libro de Levítico existe una serie de normas que han sido dictadas por el propio Dios a Moisés, entre las cuales se dice que es una abominación, no solamente el hombre que se acuesta con otro hombre, sino también es una abominación la mujer que comete adulterio, el hombre que comete adulterio, es una abominación el hombre que se acuesta con una mujer que está menstruando, el suegro con la nuera y viceversa y así. Entonces, son normas que han sido muy adecuadas para su época. ¿Por qué decimos que han sido muy adecuadas para su época? Porque recordemos que estamos hablando del principio de la historia, donde no había ninguna ley y ni siquiera las mínimas normas de convivencia social. No había respeto ni siquiera entre hermanos, ¿no es cierto? El libro de Levítico refleja una época posterior a la salida de los esclavos israelitas de Egipto y muy posterior a la famosa destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde se nos enseñó que fueron ciudades que fueron destruidas por la homosexualidad. Pero lo que en realidad no se nos enseñó es que esas ciudades fueron destruidas porque no existía respeto sexual ni siquiera entre madre e hijo. Entonces, ¿por qué decimos que fueron bien dictadas todas estas normas? Precisamente por ese libertinaje sexual que se vivía. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que todas las normas deben actualizarse de acuerdo al contexto histórico en el que se vive. Desde luego que sí. Y el que diga que las normas de Dios son eternas, son inmutables y deben prevalecer por ser dictadas para cualquier momento de la historia, está totalmente equivocado y no tiene ni idea de lo que su Dios le habla en su propia Biblia. Y para tal efecto quisiera citar el libro de Juan, capítulo 8, que es muy famoso y todos lo deben de conocer. Cuando a Jesús le llevan una mujer adúltera y le dicen, hemos encontrado a esta mujer cometiendo adulterio. Y la norma dice que la mujer que es encontrada en adulterio debe ser apedreada. Esta norma es la misma de la que hemos hablado, que está dictada en Levítico. ¿Qué contesta Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está desobedeciendo una norma que ha sido dictada por Dios? Desde luego que no. Lo que está haciendo Jesús es ser inclusivo con todas las personas y está actualizándose al contexto histórico en el que está viviendo. Entonces, y está además dando un ministerio que es el amor al prójimo, el respeto a sus semejantes. Es así que en Mateo 19, un joven le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Y Jesús responde, honra a tu padre y a tu madre, respeta a Dios y respeta a tu prójimo y ama a tu prójimo como a sí mismo. ¿Ha cambiado el contexto de la historia? Sí. ¿Ha cambiado el ministerio de Jesús? Sí. Si nos fijamos ahora, lo que está haciendo Jesús y lo que se ha hecho anteriormente no es más que exigir y pedir respeto a todos los semejantes. Si actualizamos todo este contexto a nuestra historia, estaríamos hablando de simplemente respeto a los derechos humanos. Y en las palabras de Susana Seleme, no existe democracia sin derechos humanos y no existe respeto a los derechos humanos si no hay una verdadera democracia. Y para respetar a los derechos humanos se debe respetar a todos los individuos por igual, se deben respetar a todas las minorías y a los diferentes pensamientos, sean culturales, sean religiosos, sean étnicos y
todas las diferencias. Así lo ha hecho también el Papa cuando ha dicho que él no es nadie para juzgar a los homosexuales y tampoco es nadie para prohibir el ingreso de los homosexuales a la pastoral.